Yo, como relator de Naciones Unidas, mi interacción es directamente con los gobiernos, sea de España, sea de China o sea de Senegal. Envié una carta centrada en problemas, en incumplimiento de lo que se llama enfoque de derechos humanos a la hora de gestionar el agua en nuestro país. Y uno de los casos que tomé de referencia fue el del Altiplano de Granada. Lo que venía a plantear en esta carta, que ya el Gobierno recibió, es que no es acorde al principio de derechos humanos el dejar sobreexplotar un acuífero, a menudo por regadíos ilegales, por tomas ilegales, pozos ilegales, ni es tampoco permisible permitir su contaminación cuando ese acuífero está siendo la base de la provisión, del abastecimiento del agua potable de ciudades o pueblos, como es el caso de Baza o aquí mismo Caniles, el pueblo en el que estamos. Pasaba lo mismo en Doñana. De manera que entonces, cuando en nombre de que se está sobreexplotando un acuífero o contaminando, se plantea que entonces hay que traer el agua de más lejos, lo cual supone siempre encarecer. En el caso, por ejemplo, de Baza, pues supone duplicar o incluso a lo mejor triplicar al final, cuando hay que también amortizar infraestructuras. Si en lugar de preservar el acuífero, que es la fuente base del derecho humano al agua en el altiplano, del derecho humano al agua potable, ¿verdad? Si en lugar de combatir la sobreexplotación y la ilegalidad de determinadas explotaciones, determinados regadíos, lo que se hace es proponer como pretendida solución traer el agua de más lejos, eso atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos del altiplano granadino, en la medida en que va a suponer al final encarecer el agua potable, ¿no? Y por tanto poner en una situación de problemas de asequibilidad a las personas en situación de paro, de pobreza, de vulnerabilidad. Luego, por tanto, esa carta dirigí. Lógicamente, el Gobierno, en principio, con ese tipo de planteamientos está de acuerdo. De manera que su respuesta, en principio, es ciertamente, vamos a, como de hecho se ha producido, vamos a considerar como prioritario el hecho de la sobreexplotación del acuífero y de los regadíos o de los pozos ilegales. Luego ya veremos, ¿no?, hacia dónde evoluciona ese tipo de respuesta, pero en principio esa era la idea. No solo hablamos, por tanto, del río Castril y del valor que tiene y de su valor ambiental, sino de los derechos humanos, la prioridad que deben de tener efectiva todos los ciudadanos de Baza, de Caniles, de los pueblos del altiplano granadino, prioridad de que su agua de boca esté garantizada, como ha estado siempre, por ese enorme depósito que es de agua de excelente calidad, de agua que además incluso en sequías va a estar disponible, ¿no?, que es el acuífero, y por tanto atacar el problema real que está en la sobreexplotación ilegal del acuífero por regadíos y pozos ilegales. Yo siempre he pensado, más allá de mi condición de relator especial de Naciones Unidas, que hablando se entiende la gente, de verdad. Entonces yo siempre les he admirado a ustedes cuando he visto la evolución que ha habido, como la plataforma de Castril, alcaldes y alcaldesas, como la alcaldesa aquí ahora de Caniles o el propio alcalde de Castril, el esfuerzo continuo que han tenido por ofrecer alternativas, dialogar, buscar una solución conjunta. En todos los territorios donde yo he visto, como ocurrió en el Matarraña, allí en Aragón, ¿verdad?, donde he visto que ese esfuerzo se ha hecho y ha tenido el apoyo de la Administración, el futuro es exitoso, porque todo lo que se construye con un nivel de acuerdo y de diálogo social en el territorio son soluciones estables. Cuando no se consigue ese apoyo y lo que se piensa es que por imponer una solución, la solución va a funcionar, tenemos problemas de judicialización, de juicios, de protestas y todo se atasca. Luego, por tanto, todo mi apoyo moral, ¿no?, a todo esfuerzo que se haga en esa línea de buscar un acuerdo territorial. Aunque no sea el mejor, el más racional de los acuerdos, si se toma un acuerdo sustantivo, en donde a lo mejor puede haber votos particulares que no acaben de cerrar un acuerdo 100%, pero en donde haya, a pesar de todo, un gran acuerdo territorial, yo creo que eso va a ser muy positivo para el altiplano granadino.
Para mí esa es una gran cuestión que deberían ustedes poner en los acuerdos que consigan, hablando con la Confederación, hablando en este caso con la Secretaría de Estado. Me consta que el Secretario de Estado está, creo, por lo que me dijo él, ¿no?, en disposición de recibirles en Madrid, ¿no?, a la plataforma del Castril. Yo creo que eso será bueno, pero que yendo a buscar realmente ese acuerdo, que se empieza a dibujar como posible un cierto acuerdo. Yo creo que hay una cuestión fundamental a considerar en ese acuerdo, y es que lo que ya se ha conseguido, que es muy importante, que es que en la planificación hidrológica que recién se ha aprobado, se reconozca que este acuífero está sobreexplotado. Por tanto, se está cometiendo ilegalidad, porque un acuífero sobreexplotado es, por definición, se están cometiendo ilegalidades ahí, ¿no? Pues que se reconozca que el acuífero está sobreexplotado, en riesgo, debería llevar a una exigencia que muchas veces no se cumple, pero que aquí se tendría que cumplir, y es a que el Gobierno, de manera inmediata, active esa declaración para hacer un plan de actuaciones que pongan en marcha la resolución de ese problema, mirando a quien realmente tiene la culpa de la sobreexplotación, que no son los ciudadanos de Caniles, que no son los ciudadanos de Baza, que no es la señora o el señor que abre el grifo de su casa, si eso consume una cantidad mínima de agua, ni son los regantes tradicionales del territorio. Nunca ha habido sobreexplotación por esos regadíos, ni por el uso en las ciudades y en los pueblos. Es esa invasión de regadío ilegal que sube desde otras zonas que ya están sobreexplotadas, en Almería, en Murcia, y que se instala en el territorio. Ahí, en ese regadío ilegal, es en donde yo creo que está el gran problema. Entonces, activar el plan, y segunda condición muy importante, que no se produce nunca. Serían ustedes los primeros que lo conseguirían aquí en el altiplano granadino, que haya una comisión ciudadana del territorio con alcaldes, alcaldesas, representantes de las comunidades de regantes, de los sindicatos, de los empresarios, de la plataforma del río Castril, que vigile y active la acción pública que tendría que hacerse desde ese plan de acción para perseguir realmente dónde están los regadíos ilegales y, por tanto, se produzca el procedimiento correspondiente para cerrarlos y preservar ese tesoro público que tiene Andalucía, pero que tiene en este caso pues las gentes del altiplano granadino frente al cambio climático y al futuro, que es ese tesoro que no se ve, que está ahí abajo y que es el acuífero. Luego, esas dos cuestiones fundamentales: que se active el plan de acción contra los pozos ilegales, contra la sobreexplotación del acuífero, y que ese plan incluya la formación de una comisión ciudadana de participación y de vigilancia para dar seguimiento a la efectividad de ese plan. Claro, eso tendría que llevar lo que está pasando en Doñana, pero con un comité ciudadano que le dé seguimiento. Que todo lo que es ilegal, o sea, yo hace poco me decía una gente, mire, yo solo aspiro a una cosa, soy muy raro, me decían, somos un colectivo muy raro, muy extraño, aspiramos a que se cumpla la ley. Bueno, pues eso es lo que tiene que pasar aquí. No vamos contra nadie, no ir contra nadie, sino simplemente, si están robando el banco, que no roben el banco. Si están robando agua del acuífero de manera ilegal, que no roben el agua del acuífero, que se preserve el acuífero para prioridad del derecho humano al agua de los ciudadanos de Baza, de Caniles, de todos los pueblos del altiplano granadino, como prioridad en calidad y en cantidad, con sequía y sin sequía, para los regadíos tradicionales y para eventuales usos para los que la Confederación dé realmente concesiones legales. Pero lo que es ilegal, los tribunales dicen que se tiene que cerrar, bajo vigilancia ciudadana, para que por el camino no nos perdamos. Yo creo que la transparencia en el seguimiento de lo que sería un plan que se active desde ya para perseguir esta situación y a resolverla lo antes posible sería fundamental, y obviamente pues lo que se derive de ahí, si hay que cerrar X pozos que son ilegales, pues habrá que cerrarlos.